Este episodio está patrocinado por Graphisoft Latinoamérica. Yo le diera un minuto para presentarse con la audiencia de este podcast, ¿de qué manera lo haría? A ver, justo. Dime. ¿Ya? Bueno, soy papá, primero que nada. Ya, mi amor. Ok, vaya, prende la luz, no hay problema. Dale, gracias. Bueno, soy Rubén Soto, ok, soy arquitecto, tengo 42 años y actualmente estoy viviendo en Santiago de Chile. Soy papá, como ustedes ya pudieron darse cuenta. Ahí anda dando vueltas mi hijo de 3 años, Matías. Y actualmente soy o me desempeño como consultor BIM para toda Latinoamérica, representando a la empresa, en este caso húngara, que es Graphisoft. ¿Qué es Graphisoft en general? Es la empresa que desarrolla el software de modelación BIM, que en este caso es de ArchiCAD, ¿ok? Y bueno, Graphisoft es parte de lo que es el grupo alemán Nemetschek, que básicamente tiene un montón de software más, que por ejemplo se pueden destacar ArchiCAD, SCIA, Vectorworks, Allplan, etc. Para aquellos básicamente que no saben lo que es un consultor BIM, bueno, nosotros como consultores BIM somos personas que apoyamos a los partners, que en este caso venden el software, Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, y también apoyamos a lo que son nuestros clientes en aconsejar de muy buena manera cuáles son los pasos y cuidados que tienen que tener acerca sobre una transición correcta al BIM. No como software, sino que como plataforma o como metodología de trabajo en realidad, que es lo más correcto. Aparte, y ya para no alargarme tanto, pertenezco dentro de Graphisoft a lo que es el área de servicios profesionales, en el cual nosotros estamos brindando soluciones a las empresas que requieren un proceso de implementación en lo que son los sistemas de trabajo basados directamente en BIM, tanto pasarse de una plataforma a otra o de un sistema CAD a un sistema BIM o incluso hacer lo que se llama la interoperabilidad o la colaboración entre aquellas plataformas que son de BIM y que no necesariamente son el mismo software. A nivel de educación, que lo vamos, eventualmente vamos a ver, tengo estudios de diplomado en lo que es nuevas tecnologías de BIM, una certificación internacional en lo que es el gerenciamiento de BIM como BIM Manager, y también hago clases en la universidad, tanto para alumnos de pregrado como también para alumnos de posgrado, que están todo esto relacionado en BIM y que tienen que ver básicamente con diplomado o curso. Así que esa sería como una presentación poco resumida. Ok, parte de la dinámica de este podcast es explorar los antecedentes del invitado. Entonces, normalmente les pregunto por qué eligieron la carrera que estudiaron, ¿no? Y que finalmente pueden o no ejercer. ¿Por qué arquitectura? Bueno, arquitectura fue mi segunda opción en realidad, porque la primera opción que yo había optado en un principio era derecho o leyes. Y eventualmente logré entrar a la Universidad de Leyes, pero me fue horriblemente mal. Uno por lo general nunca reconoce sus errores, pero si yo los reconozco no tengo ningún problema. Me fue muy mal en Derecho, me fue muy mal en Leyes, no por falta de capacidad, sino que básicamente estaba más concentrado en hacer diseños, estaba concentrado de repente en clase en estar dibujando o estar viendo espacios. Con lo que después me llevó la segunda opción y dije, rayos, creo que me equivoqué y debería haber estudiado arquitectura. O diseño, cualquiera de esas dos opciones. En una conversación con un vecino, con el papá de un vecino, me dijo, bueno, ¿qué quieres estudiar? Y me dijo, yo le dije, estoy entre diseño industrial, arquitectura. Y él me dijo, ¿para dónde quieres ir de vacaciones? Y le dije, bueno, me gustaría conocer Europa, me gustaría conocer Estados Unidos, parte de Latinoamérica. Y me dice, entonces estudia arquitectura. Porque como diseñador vas a estar enclaustrado en una oficina durante gran parte de tu vida, haciendo diseño eventualmente, y diseño industrial vas a estar dentro de una empresa. Pero como arquitecto tienes más posibilidades de poder conocer, recorrer y adquirir conocimiento que eventualmente ahora lo tengo. Entonces fue como,
ok, veamos arquitectura, probemos arquitectura. Y estudié arquitectura y, bueno, me recibí y ahora soy arquitecto. Ahora, si ejerzo o no ejerzo, no, actualmente no estoy ejerciendo como arquitecto. Pero finalmente dentro de la industria de la construcción. Sí, absolutamente ligado a lo que es más, no pensé, yo pensé que iba a estar ligado de una u otra forma, pero no pensé que iba a estar ligado en lo que eran los procesos, no de producción, sino que los procesos de preparación y generación de la información para producción. Y realmente muy, muy, muy bueno, muy bueno. ¿Qué me puede decir acerca de la experiencia dentro de la universidad? Porque yo en este podcast he platicado con muchísimos arquitectos. De hecho, en donde trabajo actualmente, en la obra en la que trabajo actualmente, soy uno de tres ingenieros. Los demás son puros arquitectos. Entonces me ha tocado escuchar pues sus anécdotas. También en el podcast ha habido ya muchísimos arquitectos que han compartido estos micrófonos conmigo y todos coinciden en que la carrera, una, pues estuvo muy pesada en cuanto a la saturación de proyectos y de materias, porque finalmente como que a los arquitectos los forman para proyectar más que para construir. O sea, como que los preparan más para desarrollar sus habilidades creativas, para que se nutran en cuanto a, pues para que se expongan en cuanto a temas de historia de la arquitectura, cuestiones de diseño, criterios también, ven también cuestiones de costos y de estructuras, pero finalmente como que no se involucran tanto en la universidad a la fase de construcción. Y por ende los saturan bastante porque al final del día en una construcción los primeros que están en la parte de la planeación o la proyección pues son en su mayoría arquitectos. Ustedes son los que crean de cero y de la nada crean pues esas maravillosas estructuras, ¿no? Y edificaciones. Eh, ¿Qué me puede decir acerca de su etapa como estudiante? ¿Cómo se la pasó? A ver, la etapa como estudiante fue bastante buena. No. A ver, pasaron dos cosas. Como venía de una carrera anterior, ya tenía un cierto grado de madurez en el hecho de que cuando uno se sale de la casa y entra en la universidad, pasa de ser niño o considerado un niño, pasa a ser un adulto o parte de adulto. Entonces, está la fiesta, acá se dice carrete, está la fiesta, están, bueno, las chicas y todo lo demás, pero como yo ya había pasado esa etapa también, llegué más concentrado, más directo en el objetivo, que era precisamente sacar la carrera. Fue bastante buena, de hecho, fue tan buena que ahí conocí a lo que actualmente hoy es mi jefe. O sea, de hecho, Patricio Zapata, que trabaja conmigo acá en Chile, es mi jefe y fue mi profesor, de hecho, de universidad. Entonces, existe esa relación, de hecho, hasta hoy día existe como la relación de amistad, de profesor-alumno o incluso muy, muy familiarmente, porque han sido años que nos conocemos con Patricio. De hecho, él me incentivó en hacer el proyecto de título en Arquicad en su momento. De hecho, en ese tiempo, que estamos hablando del año 2008, todavía no se hablaba muy fuerte de BIM. Se hablaba de maquetas 3D, se hablaba de modelación, pero no se hablaba de BIM como lo que se está hablando hoy en día, que es prácticamente todo el mundo habla de BIM. Toda la gente del área de nuestra construcción, todo el mundo habla de BIM. Pero fue una bonita experiencia. Tuve compañeros muy buenos, tuve muy buenos profesores, pero sí, tienes toda la razón cuando dicen que el gran pero que tenemos los arquitectos es que nos enfocan mucho en la palabra diseño. Pero, si bien el diseño es una parte importante, pero no, para mí no es tan fundamental. Para mí lo más importante es el día a día, la construcción, la estructura, por ejemplo. Claro, como tú dices, el arquitecto hace diseños muy bonitos y hace estructuras muy increíbles muchas veces. Frank Gehry y un montón de gente. Pero es el ingeniero, ojo, es el ingeniero el que aterriza las ideas del arquitecto. Y es gracias al ingeniero y también gracias a
constructores, albañiles, especialistas en sanitario o especialistas en clima, en eléctrico, que son parte de esto. Y yo creo que ahí está el gran pero en parte de que no nos enseñaron en la universidad, que fue que el arquitecto no está solo. El arquitecto necesita y es parte de un grupo de personas. Entonces, cuando nosotros salimos de arquitectura, claro, creemos que vamos a ser unos increíbles arquitectos Le Corbusierianos o de la tendencia que ustedes quieran, sea lo mismo. Pero tenemos que entender de que es una pincelada. O sea, lo que sacamos de la universidad es una pincelada versus la experiencia que tiene un montón de gente que construye todos los días. O sea, uno no sabe, por ejemplo, muy buen ejemplo, uno no sabe saliendo de la universidad con cuántos sacos de cemento o con cuántos sacos puedo hacer cemento, cuánto de arena, cuánto de agua. Esas especificaciones, sí, podrían enseñárnoslas, pero no las aplicamos, ojo. Entonces, cuando tú comentas el hecho de que, claro, el arquitecto puede lograr sueños increíbles y muchas veces lo logramos, insisto, no estamos solos. Y eso es gracias también a ustedes. Y eso es parte también de que creo que se falta un poco en la universidad. En general, parte de las técnicas. No tanto la volada de la creación, sino que cosas más concretas. Aquí en México, bueno, y específicamente en la universidad donde yo estudié, desde que entramos a primer semestre de la carrera, nos forzaron o nos empujaron a realizar horas de prácticas profesionales, que era pues darte de alta en una empresa de giro tanto de diseño como construcción, que fuera finalmente dentro del giro de la industria, ya sea proveedores, diseñadores, constructores, etcétera, etcétera, y obligan a los alumnos a que vayan y prácticamente vayan a ejercer desde el día cero. Entonces eso en lo particular a mí me abrió muchas puertas y los ojos para darme cuenta de pues, la variedad o la diversidad de ocupaciones que pudiera llegar a tener una vez que egresara de la carrera. Y eso pasó todos los semestres. Eran pocas horas, pero sí que las teníamos que cumplir sí o sí, porque era como que parte del plan de estudios. Entonces, muchos compañeros pues lograban que sus amigos o sus familiares les firmaran las hojas sin ir un solo día. Admito que una vez lo apliqué porque quería enfocar mi tiempo en otras cosas, pero a mí me sirvió mucho para ir descartando oficinas, descartando tipos de giros de empresas, ¿no? Y finalmente, casi prácticamente cuando ya estaba por rendirme, caí en yo quería estudiar, o bueno, yo quería ejercer en un despacho de estructuras. De hecho, yo estudié una especialidad en estructuras. Y por azares del destino, el despacho estaba ocupado al 100% de practicantes y el dueño del despacho me dijo, pues, ¿sabes qué? No tengo espacio, literal, era una mesa quizá como con 20 personas escribiendo en la computadora y haciendo cálculos y todo. Y me dijo, pues te voy a llevar a una de las obras que tenemos para que ahí cumplas tus horas, ¿no? Y pues terminé enamorándome de la ejecución, de la operación de las obras. Construimos ahí un autotel. En ese entonces en ese entonces ya tenía el canal de YouTube y ya compartía como que mis experiencias como estudiante, y trataba como que dar novedades que yo encontraba o que investigaba en internet. Y grabé el procedimiento constructivo desde cero de ese autotel. Ese fue mi proyecto final y lo presenté en la universidad, ¿no? Como en lugar de un formato escrito, nada más lo subí a YouTube, ¿no? Esa fue como que mi experiencia con las prácticas profesionales. Me fueron guiando a un lugar que terminó por gustarme, ¿no? Al día de hoy
sí hago diferentes cosas y he estado en diferentes proyectos de construcción, pero siempre al pie de la obra. Y fue gracias a eso. En su caso, ¿cómo fue pues ese proceso de darse cuenta qué le gustaba de las ramas de la arquitectura? Porque supongo que hay subdisciplinas también. ¿Y cómo fue su transición al mundo laboral? Mira, ¿sabes qué? Es una buena pregunta. Uno no se la hace cuando ya han pasado más de 13 años. Increíble cómo pasa el tiempo, 13 años. Uno no se lo cuestiona. A ver, práctica profesional, nunca tuve ninguna relación con BIM directamente. De hecho, mis prácticas profesionales estaban más ligadas al lado municipal. Secretaría de Planificación, revisión de proyectos a nivel normativo o de antecedentes, a ese nivel era. De hecho, yo la práctica la hice en una municipalidad y fue en la municipalidad de Rancagua, que está a 1 hora 15, 1 hora 30 al sur de Santiago, muy cerca. Y ahí hice la práctica, pero fue simplemente análisis territorial y revisión del plan regulador comunal, normativa, nada de diseño, cero diseño. Y después mi otro trabajo fue como arquitecto colaborador, etcétera, pero nunca ligado tan fuertemente a lo que estoy ahora. Es más, en la universidad a mí me gustaba la restauración histórica. Me gustaba me gustaba la restauración histórica, especialmente porque, a ver, acá en Chile, en Chile generalmente no hay una conciencia histórica. Si bien hablamos mucho de el legado español que tenemos, si bien existen muchos casos de arquitectura que... A ver, espérate un poco, discúlpame. ¿Qué pasa, Peque? ¿Ah? Ya, ok. Espérate, voy a estar... No, nos va a acompañar en este pequeño momento Matías, porque este pequeño... Aquí anda, a ver, ahí está. Bueno, es parte del legado. Entonces, como... Nintendo Switch, Mario Bros. Está jugando Mario Bros. Así que es un loco de Mario Bros. Bueno, saludos a todos. Bueno, el tema es el siguiente. Como te comentaba, lo mío era restauración. A mí me gustaba la restauración histórica por varios motivos. Uno, Chile no tiene una conciencia de historia. O sea, a lo que me refiero es que prima más el valor comercial de una propiedad más que el valor histórico o patrimonial de una construcción. Entonces, si se puede votar, se vota. Si no está dentro de un canon de restauración, la construcción se vota. Ok. Entonces, ese es un problema. Lo otro, eventualmente, si van a construir un edificio de 20 pisos para albergar personas, se hace y la construcción histórica desaparece, así de simple. Me gustaba mucho esa área, pero nunca fue ligado a un nivel de lo que estoy haciendo ahora como BIM. Eventualmente con el tiempo, eventualmente después de salir de la carrera, empezar a buscar por todos lados trabajo, porque uno no tiene el trabajo asegurado, especialmente porque uno no viene de una generación familiar o abolenga de arquitectos, ¿ya? Soy el primer arquitecto de la familia, entonces no hay contacto de otro arquitecto, entonces cuesta encontrar trabajo, especialmente los primeros 2-3 años cuesta bastante. Y al final, yendo de aquí para allá y empezar a darse cuenta de que dependiendo de la casa de estudios, dependiendo de quién eres, tienes que empezar a prepararte a nivel... ¿Va a bajar? Ok. Te tienes que empezar a preparar a otro nivel para poder marcar esa diferencia contra tus otros pares. Y eso me llevó a estudiar diplomados, a hacer cursos y especialmente con eso que me dejó Patricio como profesor en ese momento. Haz el proyecto en Árquica, te vas a dar cuenta que te va a sobrar tiempo y te vas a dar cuenta que además este es el futuro, me dijo, de lo que se viene en la arquitectura. ¿Qué año era? O a 2008, 2007, 2008. Y yo lo miré y le dije, pero es que esto es una maquetita. Y me dijo, no, ojo, ten cuidado, míralo bien. No te quedes con lo que te digan. Ve y fórmate tu propia opinión. Le hice caso, me gustó, lo apliqué,
Hice todo mi proyecto, de hecho, en BIM. No voy a decir en ArchiCAD, pero en BIM. Y eso me valió, de hecho, me valió tener 2 días libres antes de la entrega final. Mientras mis compañeros estuvieron hasta última hora generando sus proyectos, yo lo había terminado hace 2 días antes. Y eso fue como, wow, mira lo que puede hacer la herramienta, increíble. Me llamó mucho la atención. Y después buscando trabajo dije, bueno, si está este tipo de herramienta y este conocimiento, deben haber cursos y capacitaciones para diferenciarme. Ahí tomé un diplomado en una universidad que fue la Universidad Católica de Chile, que es estatal, ¿ya? Bueno, podríamos decir que es estatal. Y gracias a ese diplomado, que fue en tecnologías BIM, ahí estuve en mi primer trabajo, que fue de modelador BIM, que era, me enviaban los planos de un proyecto X, daba lo mismo si era difícil, daba lo mismo si era fácil, daba lo mismo si eran especialidades, si era estructura, si era arquitectura, tú modelabas lo que te llegara. Te llegaba el CAD y tú lo tenías que modelar y generar un proceso de coordinación, que básicamente, si lo vemos en CAD, es colocar un plano sobre otro y ver si calzan. En el plano de BIM sería construir una versión del plano, construir la otra especialidad del plano y ver en un modelo 3D en vivo si existen errores. Y eventualmente se encontraban errores y eso tenías que informárselo al cliente. Entonces ahí empezó como el tema del BIM, tomando el diplomado, especializándome, encontrando trabajo, enfocándome en ese trabajo, y ahí me empezó a gustar más. Dije, claro, a lo mejor no tenía mucha relación con el diseño, porque yo no diseñaba nada, yo levantaba lo que me enviaban, pero dije, pero aquí puedo tener un cierto grado de control o puedo tener un cierto grado de injerencia al momento de decir, oye, tu diseño tiene estos errores, corrígelo, y te recomiendo cómo. Y ahí fue. Y ahí empezó todo. Y ahí empezó de a poco a escalar. Primero fui moderador, después pasé a ser coordinador. Y eventualmente después me llamaron de otras oficinas que me dijeron, queremos hacer esto, queremos hacer una oficina de coordinación BIM, pero necesitamos a alguien que sepa y que nos diga cómo trabajar en BIM. Y ahí fueron como las primeras implementaciones y así sucesivamente. Así como si estuviera en clase levantando la mano. Es que genuinamente está describiendo algo que a mí me llama la atención desde hace un par de años, porque yo, si bien he estado en la construcción y administración en sitio de los proyectos, poco a poco me he dado cuenta de que me llama mucho la atención el hecho de que puedas tener ese control y conocimiento de pues todo lo que puede pasar en la construcción y decir, ¿sabes qué? Aquí puede haber problema, hay que ponerle un ojo, ¿no? Y sobre todo en la ejecución ya, pues tener el control de los costos y decir, ¿sabes qué? Pues aquí puede haber una mejora o puedes cambiar X o Y cosa, como que eso a mí me llama mucho la atención desde hace un par de añitos, cuando de repente yo entre pues, ratos libres me ponía a investigar y veía que en España ya se está normando el tema de BIM y resonaba mucho el tema de BIM y yo decía, pues, ¿qué es BIM, no? Y ahorita que me lo menciona, que desde ese entonces ya existía como que ese nicho profesional en el que ya habían puestos específicos para revisar esos modelos, de entrada crearlos, como dice que es el modelador BIM, y después ya pasar a un coordinador. A mí me genera la duda porque es algo que en lo particular yo no he visto empresas que hagan eso, o al menos he estado muy alejado de eso, porque en la ciudad donde yo vivo ahorita sí hay proyectos que se generan en BIM y están en construcción, pero yo como persona jamás me ha tocado ver el trabajo de una persona o una persona que tenga ese perfil. Entonces, la pregunta sería la siguiente. ¿Cuál sería como que la diferencia o cómo sería el paso a paso que tendría que seguir una persona, por ejemplo yo, que tengo experiencia en construcción y administración, pero quiero dar el salto a temas BIM, ¿no? Y sobre todo si hay alguna aplicación estando pues en la obra tal cual y aprovechando esta herramienta, ¿no? ¿Cómo sería como que sería, como yo lo estoy entendiendo, digamos que el puesto
inicial sería modelar los proyectos que se pasan de 2D a un modelo BIM. A un 3D, básicamente un 3D, así que podemos decirlo sin problema. Mira, lo primero es tener el bichito. A lo que me refiero con el bichito, me refiero con ese Pepe Grillo que te dice, especialízate, investiga, averigua. Si no tienes ese Pepe Grillo que te dice, investiga, averigua, anda un poco más allá, no lo vas a hacer. Entonces, las ganas de querer aprender algo y algo nuevo es bastante válido y yo creo que esa es la base de todo. Lo segundo, eventualmente, es capacitarse, ya sea a través de, puede ser YouTube, puede ser un curso, puede ser un diplomado, puede ser cualquier sistema. La gracia de la época que estamos viviendo ahora es que la información está en todos lados. Esto lo puede enseñar un tipo en China que es un youtuber o el tipo tiene una cuenta de Instagram y sube videos. O también, si tú pagas un curso, podrías eventualmente asistir a una sesión y ahí también poder hacerlo. Así que información hay. Ahora, una vez que tú ya logras esa información y ya tienes que partir de abajo. Da lo mismo si tú sabes mucho de construcción. O sea, de hecho, es muy, muy, muy importante saber de construcción. Porque cuando vas modelando, cuando vamos construyendo virtualmente un modelo, sabes lo que estás construyendo. Sabes lo que es una zapata. Sabes cuánto debería tener una zapata. Sabes cuánto debería tener una escalera. Y te podrías dar cuenta inmediatamente de que, por ejemplo, la escalera que se trazó en el archivo original está mal hecha. Porque tiene una huella o una contrahuella diferente y por ende no va a alcanzar, en este caso, por ejemplo, la altura o la luz deseada. Entonces, es muy importante saber y tener conocimientos de eso. Ahora, ¿hay que ser constructor? ¿Hay que ser arquitecto? ¿Hay que ser ingeniero para poder hacer esto? No. Por muy raro que suene, no. De hecho, yo tuve como colegas a un contador, a una diseñadora gráfica, y no me acuerdo lo que era la otra chica, pero no eran nada relacionado con la construcción. Simplemente ellos se dieron cuenta de que había un nicho, de que podían ganar más dinero por temas de mayor capacidad laboral. Hicieron un curso, se especializaron, investigaron y son excelentes modeladores. Pero vamos por ejemplo, al nivel. Hay varios niveles. De hecho, dependiendo del país, la estandarización, porque se habla mucho de una estandarización a nivel nacional, o incluso mundial, pero existen como 3 rangos importantes o 4 rangos importantes lo que es del BIM. El más básico es el modelador BIM. Por ende también el rango tiene también eventuales obligaciones y responsabilidades, pero el más bajo o el inicial es el modelador BIM. El modelador BIM modela, o sea, no cuestiona mucho, puede dar aviso, pero va a modelar lo que aparece en el plano. Y aquí hay un punto re importante, porque mucha gente dice, pero es que tú estás haciendo, si el plano está malo, el modelo BIM está malo. Eventualmente sí, porque lo que hace el modelador es levantar la información existente. Y eso sirve para darnos cuenta de los errores que van a venir a futuro, porque si eso aparece el error ahora en el modelo, espérate cuando pase la construcción. Entonces, ojo. Entonces, el modelador va a levantar la información que le llegue. Esa es la primera instancia. Después viene lo que es el coordinador BIM. El coordinador BIM, como su palabra dice, coordina. ¿Y qué coordina? Coordina precisamente los diferentes modelos que le llegan al modelador, que él levanta, y que el coordinador va a tomar esa información y va a generar un solo archivo. Al momento de generar ese solo archivo, puede darse cuenta de los diferentes errores generados por la información recibida. Por ende, el coordinador puede informar a los clientes, puede eventualmente tomar las diferentes versiones de los planos y generar nuevos planos y también incurrir en lo que se llama los RDI, que son los requerimientos de información, que son como una especie de ficha que emiten especialmente para mostrar, ojo, no los errores, no se dice errores, sino que las diferentes colisiones o los diferentes requerimientos de información o aquellos detalles que podrían ser mejorados. Porque si yo le digo a una persona, te equivocaste en esto, es complicado.
Es realmente complicado. Después del coordinador viene el BIM Manager. El BIM Manager actualmente acá se le conoce como el Super Saiyajin de lo que podría ser el BIM. Suena así porque todo el mundo quiere ser BIM Manager. Es cosa de que te metas a LinkedIn y colocas el BIM Manager y van a aparecer un montón de BIM Managers. ¿Qué es lo que hace el BIM Manager? El BIM Manager, aunque no lo crean, no está tan relacionado con el modelo en sí, sino que él está encargado de lo que es que todo el equipo de coordinadores, de modeladores y el resto de personas que colabora con él entiendan de la metodología, sean, por así decir, capacitados en la tecnología y en el caso de la empresa, que sigan el buen uso y el buen orden de la metodología BIM. Si te das cuenta, no tiene mucha relación con la modelación. Eventualmente, un coordinador podría modelar y eventualmente un BIM Manager podría modelar y podría también coordinar un proyecto. Puede hacer todo. Ese es el deber ser. Ese es el deber ser. Claro. Por eso te digo que el Super Saiyajin podría llegar a hacerlo todo. Pero eventualmente, vuelvo a insistir, se entiende por esas opciones. Después viene el director BIM, el gestor BIM, etc. Pero básicamente, como te decía, son esos tres los cargos más importantes o lo que mucho la gente quiere o pretende, que es el modelador BIM, el coordinador BIM y el BIM Manager. Lo ideal es que todos sean BIM Manager, pero eventualmente, claro, mientras más alto el rango, mientras más medallas, más sueldo, eso es verdad. Pero el BIM Manager, la responsabilidad es muy grande, que es que la empresa adopte una metodología BIM y que la empresa no baje de esa metodología BIM, o sea, que no caiga en cuanto a su estándar de calidad. Entonces, más responsabilidad. Y tú sabes que, como se dice, con gran poder viene una gran responsabilidad. Así que, claro, va correspondiendo al sueldo también, ¿no? La responsabilidad. Eventualmente, o sea, si empezamos a hablar de dineros y todo lo demás, claro, un modelador BIM parte desde una base. Mientras más conocimiento tengan y mientras más experiencia tengan, y también obviamente la rapidez son factores, y eventualmente van a subir, ¿ya? Y eventualmente mientras más suben, más responsabilidades se les da, más reglas también tienen que cumplir. Entonces, claro. De hecho, digo, ya no nos tocó a nosotros, bueno, a mí ya no me tocó que viéramos estos temas en la universidad. De hecho, creo que los temas que, de hecho, después de mi generación fue como que hubo un cambio de plan de estudios, al menos en la universidad donde estaba, y como que a partir de ahí comenzaron a meter nuevas materias, utilizar nuevas tecnologías. Incluso me he enterado de que ahora dan este tipo de cursos como ya estándar. O sea, ya no te... digamos que no, sí sabíamos que existían, porque de hecho un compañero mío, que es un gran amigo con el que también grabé un episodio, de los primeros cuando inició este podcast, él trabajó mucho tiempo con Revit, y él desde la universidad, él hacía todos sus proyectos en 3D y él mostraba todos sus avances y estaba, pues haga de cuenta que era el ingeniero más top, ¿no? Y aparte era muy listo para las estructuras. Entonces como que él solito traía un complemento ahí solito entre arquitecto e ingeniero. Y actualmente pues le va muy bien. De hecho, gana muchos clientes precisamente porque él presenta sus proyectos en 3D y es mucho más visual para los clientes. O sea, las presentaciones ya no solo él las entiende, sino que es muy fácil que una persona se enamore del proyecto viéndolo tal cual, prácticamente como una maqueta. Hay una historia que siempre cuento de repente con mis alumnos. Bueno, yo cuento historias, pero por lo general son bastante fomes, pero siempre cuento una historia que fue verdad. De hecho, una vez estuve trabajando en la universidad, haciendo mis planos para taller a mano, porque me gustaba mucho dibujar a mano. Podía haberlo hecho en CAD, pero me gustaba dibujarlo más a mano. Y ocupaba normógrafo, rotring, todo lo demás, y terminé mi plano como a las tantas de la mañana. Y al otro día me levanto muy contento y le muestro mi plano a mi mamá y le digo, mira mamá, mi plano. Y como toda mamá, nuestras mamás no encuentran todo lindo.
De hecho, nos encuentran lindo a nosotros, entonces, que lo más maravilloso del mundo. Y mi mamá mira el plano y dice, uy, pero qué lindo, qué linda la cocina. Y yo le digo, mamá, no es la cocina, es el baño. Punto. O sea, cuento corto. El cliente por lo general no sabe ver planos. Nosotros sabemos ver planos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, los planos de estructura miran de abajo hacia arriba y el de arquitectura mira de arriba hacia abajo. Pero si eso tú se lo pasas a un cliente, el cliente va a ver líneas, va a ver grosores, va a ver cotas y va a decir, ok, hágalo. Sí, pero es que, no, hágalo, sí, yo le estoy pagando porque usted sabe. Cuando nosotros generamos un modelo o un modelo constructivo o cuando generamos una edificación virtual, el cliente ya no tiene que reinterpretar ese plan. El cliente puede saber de que realmente ese es un recinto de baño, puede saber que ese es un recinto de cocina o puede saber que esa va a ser su sala de oficina. Y si a él no le gusta, puede tomar una decisión rápida y decir, ¿sabes qué? No, cámbiala, dame otra alternativa. Y lo va a poder ver de manera visual, gráfica, e incluso puede ser casi inmersivo. O sea, ahora ya existe absoluta... Antes, hablar de Oculus, por ejemplo, de hablar de los lentes tridimensionales, era impensado. O sea, era... la persona que tenía un par de lentes en Oculus era, wow, tú lo sabes todo, o sea, tú tienes todo, o sea, te falta tener un jet, el yate y sería. Ahora no, ahora todo el mundo tiene la posibilidad de incluso colocar el teléfono, colocarlo dentro de unos lentes de realidad virtual y funciona. Entonces, toda esa tecnología o todo este sistema, por así decir, digital, va a llevarte eventualmente a comunicar mejor, pero ojo, también a entregar mejor la información. Y por ende, entregar mejor información significa que tienes que hacer las cosas bien ahora. No después que eventualmente, ok, si aquí nadie se va a dar cuenta. No, sí se van a dar cuenta. Ok. Y por ejemplo, ¿en qué tipo de proyectos le ha tocado participar como, pues como ya una persona que ya conoce el tema BIM y se lo sabe de izquierda a derecha y viceversa? A ver, yo empecé, de hecho, me acuerdo de mi primer proyecto que tuve en el primer trabajo que tuve relacionado con BIM, fue una universidad. Ese fue mi primer proyecto a modelar. Después me tocó apoyar la modelación de unos recintos u oficinas para minería, hoteles, y después terminé haciendo hospitales, universidades, municipalidades, y el último que hice como grande, en el cual te podría decir yo lo hice, fue una coordinación para un centro comercial, para un mall. Acá se le dice mall al centro comercial. Para un mall acá en Las Condes, en el sector alto de Santiago. Esa fue como la última coordinación grande que hicimos, o grande que hice. Y después, ya trabajando ahora en Graphisoft, no he participado, o sea, hemos participado, pero hemos hecho harto edificio apoyando al cliente eventualmente, no estando ahí a pie de cañón, apoyándolos como el tipo por debajo del escenario. Edificio en altura, proyectos más o menos grandes, pero la mayoría de nuestros clientes son inmobiliarias y son oficinas de arquitectura, entonces casas y edificios habitacionales. Ok. Sí, de hecho, es una de las preguntas que más hago cuando me toca platicar con un experto en BIM. Es que, por ejemplo, en algún momento le dije, bueno, pues qué tipos de obras o de estructuras, si lo queremos ver así, se pueden construir. Yo les preguntaba, pues, no sé, como ingeniero civil, puedo construir pues, carreteras, ¿no? O puedo construir puentes. O no necesariamente pues edificios o casas, ¿no? Sino que otro tipo de estructuras más especiales. Ese tipo de estructuras se pueden modelar en 3D y manejar como o darle ese tratamiento como si fuera un edificio o vivienda. Sí, la respuesta es sí, podrías. Eventualmente, a ver, muchas veces incluso también bromeamos cuando el cliente a veces pregunta, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto otro? Nosotros le decimos,
podrías, si quieres, hacer naves espaciales. O sea, de hecho, AutoCAD como herramienta nació para precisamente desarrollar naves transbordadoras espaciales. Por si no lo sabían. Yo tampoco lo sabía y lo supe hace poco y fue como, wow. Sí, podrías eventualmente hacer lo que tú quisieras. De hecho, hay un montón de software que son especializados en civil, en ingeniería civil, o aeropuertos, o puertos incluso. Todo va a depender. Y es más, tú podrías hacerlo sin ningún problema, pero hay dos cosas que tienes que tener bien en consideración. Primero, tu forma de trabajo y tu estrategia para llegar del punto A al punto B. ¿Ya? O sea, puedes tener el mejor software, puedes comprar el mejor software del mundo, puedes comprar el mejor computador del mundo, puedes tener el mejor teléfono del mundo, pero si no sabes usarlo porque no tienes estrategia, porque no tienes una metodología, va a ser un caos. Entonces, si tú tienes una buena estrategia para desarrollar el proyecto en sí, puedes hacer lo que quieras, en cualquier herramienta. Y lo otro, la información que tú generes. Y cuando me refiero a la información, me refiero a que no solamente es modelar en 3D, no es solamente generar el modelo en 3D para que se vea bonito en un render o para que el cliente lo entienda, sino que todas las entidades generadas en un software BIM, muros, vigas, pilares, puertas, todo, debe tener información y debe contener información. Ahora, ¿qué información tiene que contener? La información que se requiera. O sea, si vamos a hablar de información, partamos de la información de que debería tener una ID. Perfecto, tienen una ID. No, es que quiero saber también la tramitancia térmica. Ok, agrega la tramitancia térmica. No se vuelvan locos agregando información que al final no les va a servir. Y a eso me refiero con ese tipo de estrategia. La I de BIM es información y es manejo de la información y generación de la información. Entonces, puedo hacer la mejor maqueta virtual, pero si no tiene información, no me va a servir de nada. Y sobre todo una duda que tengo, porque así como me llama la atención el tema, este tema de que, bueno, vamos a empezar a capacitarnos y aprender a usar de entrada, pues, a pasar los modelos 2D a 3D. Así como tengo esa curiosidad, pues también tengo cierto cariño por estar en la obra, porque la verdad de las cosas es que si yo no lo veo, a mí hay cierto encanto que tienen los proyectos al estar pues presentes viendo cómo se construye el día a día. Entonces, digo yo, y es mi opinión desde el punto de vista de alguien que todavía está comenzando como que su camino en temas BIM, ¿no? O sea, tengo muchísimo que aprender todavía, pero como yo lo alcanzo a entender, el tema BIM se me hace como que al final del día vas a terminar siendo como que un profesionista que aporte su granito de arena tras bambalinas en el área de proyectos o preconstrucción. Mi pregunta va más enfocada al tema de que, bueno, si yo decido capacitarme y pues emprender la carrera a llegar a ser el Super Saiyajin BIM, llegar a ser el famoso BIM Manager, ¿qué tanto de obra pudiera haber? O sea, ¿qué tan, si yo lo manejara en porcentaje, bueno, mi día a día, mis conocimientos ya adquiridos, ¿los voy a poder aplicar en la construcción o son más aplicables en la preconstrucción? Buena pregunta, es una muy buena pregunta. Y la respuesta es bastante sencilla. BIM no sería efecto, o programas BIM o archivos BIM no serían efectos si no existiera la construcción. Es así de simple. Todos piensan que al momento de generar BIM se hace dentro de una oficina, 4 paredes, tu cubículo, tu escritorio y tu computador. No es así. De hecho, cuando me tocó coordinar este centro comercial, este mall, fue en obra. Yo estuve en obra. Estaba ahí con el jefe de obra, tenía que bajar a la obra y a la construcción para ver cómo hacían los calzados, las pilas,
las fundaciones, ver cómo cortaban de hecho pilares existentes para reemplazarlos por nuevos. Todo eso es parte también del tema del BIM. O sea, sí, en parte podríamos decir que estamos tras bambalinas, pero ojo, también está el maestro, también está el carpintero, también está el jefe de pañol, también está el administrativo, que también están tras bambalinas. O sea, al final todos estamos tras bambalinas hasta que se aparezca el proyecto y somos un gran equipo. Y ese es el tema. Vuelvo a insistir, el arquitecto no está solo. El arquitecto es parte de una gran familia llamada equipo de trabajo o equipo de construcción. Entonces, sí, es muy necesario ese conocimiento en obra. Porque perfectamente yo puedo modelar o puedo copiar o calcar la información y puede estar perfecta. Pero si a mí me preguntan, Rubén, ¿me podrías decir, por favor, qué opinas tú de la fundación? ¿Crees que es muy chica o crees que...? Y si no tengo conocimiento de construcción, es como, ¿esto resistirá? Te quedas ahí y quedas como un modelador. Pero al momento de tener esa opinión, al momento de tener esa posibilidad de decir, no, ¿sabes qué? Mira, yo creo que podrías aumentar en un par de secciones, o no, en realidad la fundación se ve bien porque podrían resistir bien las cargas. Necesitas tener ese conocimiento de construcción, es inherente, una cosa no quita la otra, ¿ya? Y eso te lo da el tiempo, vuelvo a insistir, eso no te lo da un cartón, eso no te lo da un tutorial, no te lo da, incluso podría no dártelo la universidad en la que estás. Eso lo obtienes con metros cuadrados construidos o metros cuadrados asistidos o incluso metros cuadrados modelados. O sea, eres parte de la máquina, eres parte de la maquinaria. Si hay una pieza de la maquinaria que no funciona, la máquina no va a funcionar. Entonces, sí, lo que tú dices es muy cierto. ¿Se necesita ese conocimiento? Sí, se necesita. ¿Se necesita la experiencia? Sí, se necesita, porque si no, las piezas no encajan. Es un punto muy importante ese. Así que no crean en general de que el BIM solo se da en la oficina. No se da en la oficina. Es más, no se aprende mirando. Yo aprendí mucho, no haciendo también, pero lo aprendí mucho en las reuniones de coordinación, donde veía enfrentarse los ingenieros con los arquitectos y se enfrentaban los de clima con los de eléctrico. Ahí uno aprende, increíblemente ahí uno aprende, porque se da cuenta de que, por ejemplo, uno no debería por qué saberlo, pero, o sea, sí debería, pero uno recién salió de la universidad no debería saberlo, pero es impensado de que el ducto de alcantarillado pase por arriba de una bandeja eléctrica. Claro, tú dices, es lógico, no debería pasar, pero fíjate que uno de repente va a obra y se da cuenta de eso de repente. Y te das cuenta de que no solamente es el ducto de alcantarillado el que está pasando por debajo, por arriba de la bandeja eléctrica, sino que el de agua, sino que el despichero de clima, y pasan por arriba de la bandeja eléctrica. Y tú dices, oye, pero ¿cómo no se le ocurrió? No hubo BIM, por así decirlo. O no, simplemente no se le ocurrió, así de simple. Que la pendiente, que la presión. Sí. Por ejemplo, yo me gustaría preguntarle si ha habido algún proyecto o alguna, ya sea un proyecto, alguna conversación, alguna situación dentro de su ambiente laboral que haya marcado un antes y un después en su manera de hacer las cosas. A ver, yo creo que el hecho de haber estudiado una carrera antes marcó, porque si bien, vuelvo a insistir, no fue un éxito, pero uno aprende a darse cuenta de que aprende a madurar en ese sentido, aprende a madurar y darse cuenta de que, bien, no te fue bien, pero tienes que seguir adelante. Una segunda instancia, te lo comento más a nivel personal, pero una segunda instancia podríamos decir que fue cuando me quedé sin trabajo durante mucho tiempo, 1 año y medio. En ese tiempo yo estaba casado y fue muy difícil a nivel familiar porque no tenías trabajo y no encontrabas trabajo. Pero eso me llevó a buscar y buscar hacer de todo. O sea,
hice oficinas para mí como arquitecto principal, me asocié con compañeros, con colegas. Algunas funcionaron, otras no. Trabajé como arquitecto colaborador con otras personas. Algunas veces funcionaron, otras veces no. Pero el hecho es que nunca, en ese sentido, me rendí. Y ese es un buen punto que para todos, o sea, tanto para egresados o tanto para aquellos que están buscando trabajo. Porque con este asunto de la pandemia fue muy difícil para mucha gente mantener su trabajo. Los que tuvimos suerte, genial. Pero los que no tuvieron suerte, se les vino el mundo encima. Entonces, viendo ese punto, no bajen los brazos. O sea, si no les encuentran trabajo donde lo tienen ahora, busquen alternativas, especialícense, busquen otra forma. Sí, de acuerdo. Tú me podrían decir, pero es que tú tienes trabajo. Sí, pero yo estuve mucho tiempo sin trabajo. Y sí me especialicé en este tema del BIM porque dije, podríamos darle una vuelta. Podríamos ver la posibilidad. Y gracias a eso encontré trabajo y gracias a eso ahora estoy donde estoy. Pero muchas veces las situaciones más difíciles nos marcan y nos dejan esa situación. Ahora, a nivel de proyectos, recuerdo dos. Recuerdo uno que fue la primera modelación, que fue cuando fui modelador, que cuando estaba modelando en la universidad, la planta de estructura versus la planta de arquitectura, especialmente en el tema de la escalera, curiosamente, tenían una diferencia de nivel de 15 centímetros. 15 centímetros. Entonces, claro, yo doy el aviso al tiro porque dije, chuta, me equivoqué. No puede ser. Y lo hice, lo rehice, y no estaban bien. Entonces, doy el aviso y el cliente dice, pero son 15 centímetros, ¿qué te complica? Eso lo arreglamos en obra. Yo doy el aviso. Y llega la construcción y 15 centímetros. Entonces el cliente dijo, ¿pero qué pasó acá? ¿Pero por qué no calza la escalera? ¿Por qué es medio peldaño más? Esto es un desastre. ¿Qué tiene la culpa? El modelador. Y yo dije, perdón, yo avisé. Y acá está el correo de respaldo. Fue como, y usted me dijo esto. Eso marcó... Ahora resuélvanlo en la obra. Mira, sí, de hecho, eso me marcó el hecho de que todo tiene que ser registrado. Todo. Desde el correo hasta el aviso, hasta la llamada por teléfono. Y de hecho, cuando me llaman por teléfono, yo digo, mando un correo y digo, estimado, de acuerdo a lo que conversamos por teléfono, estos son los acuerdos. Todo tengo que registrar, todo se registra. Por ende, también aprendí a ser ordenado con la información. Porque muchas veces, y nos pasa, por ejemplo, cuando estamos trabajando en un proyecto, que llega la versión A, la versión A1, la versión B, la versión 0, la final, la final, la final, la final, esta sí que es la final, o la versión final, por favor, que esta sí sea la final. Y el problema es que cuando llevamos eso a una obra, el ingeniero tiene la B, el arquitecto tiene la final y los especialistas tienen la final. Entonces, ¿quién tiene la última versión? Cuando pasan este tipo de situaciones, tiene que haber una persona que tenga el registro completo de todo ese versionamiento de planos, la fecha de recepción de esos planos y la fecha de generación de esos planos. Y por lo general, tiene que ser uno, porque si a ti no se te ocurre, a nadie más se le va a ocurrir. Entonces, te tienes que dar cuenta de esos detalles. Y en el otro, y ya con esto del último caso, ahora tenemos un cliente en Graphisoft que está tomando los procesos de implementación, que es un cliente, una empresa grande. Y este cliente, dentro del proceso de implementación, nosotros le dijimos, esta es nuestra estrategia, te presentamos esto, y el cliente dijo, no, quiero cursos. Sí, pero nosotros te ofrecemos un piloto, te ofrecemos un acompañamiento. No, quiero los cursos. Dame los cursos y yo soy feliz. Bueno, le dimos los cursos. Terminando ya el segundo grupo con los cursos, el cliente se acerca y me dice, ¿sabes qué? Quiero piloto. Y nosotros le decimos, ok, ¿quieres piloto? Perfecto. Pero no quieres curso. No, me di cuenta que quiero piloto. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? ¿O cuál es la moraleja de esto? A pesar de que tú le puedas decir muchas veces a un cliente qué es lo recomendable, el cliente es el final el que toma la decisión. Pero tienes que tener también el porcentaje o las ganas o la adaptabilidad de poder enfrentar una situación que eventualmente puede cambiar de la noche a la mañana.
Sí. Y eso es saber lo que estás haciendo y decir, perfecto, ahora quiero un curso, ahora quiero un piloto, yo no quiero un curso. ¿Cómo enfrento los cursos como piloto? Ok, hagamos una estrategia nueva. Y le planteas la estrategia nueva. Entonces, esa adaptabilidad también tenemos que tenerla. También tenemos que tener esa posibilidad de saber, no interpretar a veces lo que quiere el cliente. El cliente a veces ni siquiera sabe lo que quiere. Pero sí poder ayudarlo y encauzarlo y apoyarlo siempre para que eventualmente se dé cuenta de lo que quiere. Perfecto. A mí me gustaría hacerle un chorro de preguntas más, pero pues andamos limitados en tiempo. Tenemos pensada la plática pues más o menos 1 hora. Estamos en tiempo, ya la hora exacta. ¿Qué otra cosa le iba a preguntar? Bueno, ¿cómo ve? Digo, yo sé que eventualmente cuando surge una nueva tecnología o una nueva normativa o un nuevo procedimiento constructivo o un nuevo material, la aplicación de ese material, pues de alguna manera todo eso se va, tiene como que un periodo en el que es novedad, luego se estandariza, lo normalizamos en la industria y después pasa a ser pues lo más común y después volvemos a repetir el mismo ciclo pues evolucionando, ¿no? La industria. Entonces, digo, desde su punto de vista, ¿cuántos años va el tema de BIM va a seguir siendo una novedad, al menos aquí en Latinoamérica? O sea, no solamente en Latinoamérica, ojo, yo te diría que a nivel mundial. Lo que pasa es que en Latinoamérica lo vemos como lejano, pero ojo, en Latinoamérica hay muy buenos ejemplos de BIM, unas muy buenas prácticas de BIM. Por ejemplo, Ecuador podría decir que tiene una muy buena práctica de BIM, tiene muy buenos usuarios de BIM. Colombia, increíble. Por ejemplo, México tiene muy buenos usuarios de BIM. Pero ¿cuándo va a ser novedad? Yo creo que va a dejar de ser un poco novedad cuando exista una conciencia mayor de que la información que se tiene que entregar o el modelo, si queremos decirlo como un elemento, lo que queremos entregar no es lo que yo quiero entregar, sino que lo que yo debo entregar es lo que la otra persona necesita recibir para poder desarrollar su proyecto. Me explico. Arquitecto versus ingeniero. El arquitecto eventualmente ve el terreno, el landscape, ve el diseño, ve el entorno, etc. Pero el ingeniero no le interesa recibir, por ejemplo, un modelo que aparezca un auto, que aparezca un árbol, que aparezcan las puertas, que aparezcan las ventanas. Al ingeniero le interesa los elementos de carga, losas, elementos de no carga, tabiquerías, y eventualmente le va a interesar los vanos. Pero no le va a interesar el tipo de árbol que hay, no le va a interesar si es que hay un centro comercial al lado, no, al ingeniero le interesa la información que él necesita. El ingeniero de clima, por ejemplo, tal vez necesita saber la ubicación de la oficina, dónde se encuentran los cubículos de trabajo, pero no necesita saber, por ejemplo, si es que la mesa es de algún diseño en especial o si la sigue también. Necesita saber el recinto, el volumen del recinto, para poder hacer sus cálculos de extracción de aire, de inyección y de retorno. Entonces, si nosotros entregamos un modelo con todo, y que a veces digo hasta con el perrito levantando la patita en el árbol, no le sirve eso a las otras personas. Entonces, cuando se genera una estandarización de entrega de la información, ahí podemos y todos lo empiezan a ocupar y todos lo empiezan a entender, podemos hablar de una normalización. Cuando se genera esa normalización, deja de ser una novedad porque ya lo normalizas, ya lo tienes dentro. ¿Cómo se genera esa normalización? A través de un estándar. Puede ser interno por mi empresa, o puede ser externo por otros clientes o por otra empresa, o puede ser a nivel gubernamental, que acá en Chile funcionó. El tema de lo que se habla de plan BIM acá en Chile. ¿Qué? Ok. Ahí. Ya, pero espérame un poco. Ya, me está exigiendo jugar con Luigi, así que es un tema. Cuando se habla, por ejemplo, de una estandarización, nacional, ¿okay? Como lo que se hizo en Plan BIM acá,
era que se generaba una estandarización de requerimientos de información. O sea, ¿qué información yo tengo que entregar? ¿Qué información tengo que yo recibir o entregar para poder desarrollar mi proyecto y llegar a puerto todos? Volvemos a insistir, todos, equipo. Entonces, cuando pasa eso y se genera esa obligación, en este caso a nivel de gobierno, es o lo aceptas o mueres. En el sentido de que o lo aceptas o te quedas sin postular a trabajos. Eventualmente, al momento de generar ese mandato acá en Chile, que fue en el año 2014-16, que fue en el gobierno de Michelle Bachelet, fue una obligación. O sea, fue el hecho de que, mira, de aquí a tantos años se va a pedir todos los proyectos de nivel público mayores de 5.000 metros cuadrados, se va a pedir esta exigencia BIM. Felizmente con el gobierno de Piñera mantuvieron eso, porque fue, ¿sabes qué? Una buena idea. Ojo, dos gobiernos de dos partidos políticos diferentes, pero encontraron que la idea era súper aplicable y súper buena. Mantenemos la línea, es muy bueno eso. Y ahí funcionó, de hecho está funcionando acá y varios países lo están adaptando precisamente porque se dieron cuenta de que no es entregar información por entregar información, no es entregar un modelo por entregar un modelo, es estandarizar, es ordenar, es saber entregar para producir un mejor proyecto, en menos tiempo, con menos costo, etc. Hasta que eso no ocurra, siempre vamos a estar hablando de la novedad. Porque no es obligación de que todo el mundo tiene que aplicar ese tipo de tecnología. Por ejemplo, el mejor ejemplo, los autos híbridos. Los autos híbridos que son ahora a electricidad y a combustible. En algunos países esa cuestión no existe. Solamente lo tiene la gente con mayor capacidad monetaria. Pero, por ejemplo, acá en Chile están dando bonos, que están dando sistemas para que los taxistas, por ejemplo, opten a esos autos híbridos para, precisamente porque como el taxista todo el día está circulando, pueda tener acceso a, entre comillas, a una deuda mejor, a una vida mejor y a un sistema mejor. Más renovable, más saludable. Entonces, claro, al principio todos lo veían como nuevo. ¡Oh, qué lindo el auto! ¡Oh, espectacular! Pero ahora ya es común. O sea, mira, un auto híbrido. Es taxi. Ok. Es como eso. O sea, hasta que no se genera ese apoyo, por así decirlo, o esa organización, vuelvo a insistir, va a seguir siendo novedad. Muy, muy buena explicación. De hecho, sí, me abrió mucho el panorama, porque, por ejemplo, aquí en México se habla mucho de que para el 2025 ya estará como que de alguna manera será obligatorio que los proyectos de obra pública y por ende de obra privada se entreguen o se modelen con BIM. Entonces, por eso yo le preguntaba, porque pues estamos a 4 años aquí en México de que el gobierno presione para que se establezca pues esta metodología, ¿no? Como ya empezar a normalizarlo. Por ende, pues yo lo veo un poquito, pues no tan lejos, pero pues tampoco tan pronto. Pero, por ejemplo, como dice que desde 2014 lo manejan en Chile y pues en otros países no tengo idea, pero me imagino que andan por ahí. Si ya se ve mucho en otros países de Latinoamérica, las obras de esa manera, a mí sí me amplía mucho el panorama en cuanto a, pues, qué camino seguir, ¿no? Y de alguna manera, pues, proyectarme a futuro y ver el futuro de las obras, ¿no? Pero sí, digo, me encantaría seguir platicando y por supuesto que lo vamos a invitar de nuevo para que platique mucho más sobre temas BIM, porque sí es muy importante, porque pues es lo que se viene, al menos aquí en México, y para eso existen estos espacios de difusión para que las demás, pues las personas de esta industria pues se capaciten, que les nazca ese interés y porque estén actualizados, ¿no? De alguna manera es como que de mi parte es el granito de arena que puedo aportar, el compartir estas charlas que para mí yo le agradezco bastantísimo el tiempo que nos brindó para pues hacer esta entrevista.
Y pues no sé si quiera darles algún consejo a las personas que nos están escuchando en este momento para ir despidiendo el episodio. Te agradezco el tiempo, te pido disculpas por acá la intromisión del Peque, pero me tocaba el fin de semana justo con él, así que no le puedo decir que no, es imposible. Y tampoco lo voy a hacer tampoco, así que... Pero, ¿qué mensaje le diría? Bueno, hay varios, pero a ver, a nivel personal, no decaigan. Pónganle empeño, busquen alternativas, busquen otros caminos. A veces uno no se da cuenta y la solución está ahí mismo. Información hay en todos lados, ojo. El minuto que yo podría estar ahora, por ejemplo, escribiendo por WhatsApp o viendo Instagram, podría estar estudiando un poco. No es mucho, pero podrías hacerlo. Entonces, alternativas siempre hay y busquen esas alternativas. Lo otro, no trabajamos solos, trabajamos siempre con equipos y los equipos necesitan que nosotros les brindemos ese apoyo a nivel de entregarle lo que ellos necesitan, no lo que yo quiera. ¿Qué necesitas tú? Pregúntale. ¿Qué es lo que tú necesitas? Mira, yo necesito tal dato. Entrégaselo. No nos quedemos con la información. Si tú sabes algo, si tú tienes el conocimiento porque hiciste un curso o porque tuviste la suerte de avanzar con tu carrera, entrega ese conocimiento. No te quedes con ese conocimiento. Vuelvo a insistir. Somos equipo. Y a nivel de desarrollo de proyectos, organización, organización, limpieza de los trabajos y control de la información que llega. Esas son las 3 claves para un buen flujo de trabajo, sin tanto dolor de cabeza, tanto. Hasta aquí llegó el episodio de esta semana. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apoyo y aprovecho para recordarte que visites nuestro sitio web www.todocivil.com, en donde encontrarás más información, más anécdotas, más historias, más experiencias de la mano de los profesionistas que componemos o que representamos la industria hoy en día. No sé desde dónde me escuches, pero por si las dudas, yo me despido con los buenos días, buenas tardes o buenas noches.